Hola grupo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es hora de reunirnos para poder escuchar historias de terror. Así que bueno, prepárense por allá en casa, en el trabajo, en carretera o en donde nos escuchen. Y prepárense para escuchar como si estuviéramos ahí con ustedes, contándoles este relato que nos hizo favor de mandarnos Eddie. Ya anteriormente habíamos tenido relatos de él. Él nos escribe desde Tijuana. Así que bueno, si queremos apoyarlo, también en la cajita de descripción aparecen sus redes para que lo puedan apoyar. Y este relato es muy adecuado para estas fechas. Así que bueno, sin más preámbulos, que los disfruten. Aún lo recuerdo bien. Era por aquellos años del 2025. El mundo estaba patas para arriba. Ya teníamos casi 7 años encerrados, pues una pandemia nos había atacado. Todos habíamos perdido la esperanza, pues nadie podía convivir, al menos que no fuera con celulares, computadoras o tablets. La vida se volvió obsoleta, pues el dejar de convivir con tus seres queridos y tus amigos te iba cambiando poco a poco. Las relaciones se enfriaban. Nos estábamos volviendo máquinas, sin sentimientos, cero emociones. Y por ende, ya no festejábamos cumpleaños, navidades, Halloween, ni un solo día festivo. Ya no creíamos en nada. Yo recuerdo que era un niño. ¿Y Santa? Yo sabía que no era real. Yo ya no creía en nada. Bueno, ni en el ratón de los dientes. Me sentía aburrido, pues llegó un momento donde nada me divertía. El internet no me llenaba ya, y el hablar con mis amigos era monótono. Pues ¿de qué más hablar? Si no era de juegos o páginas de internet. Entonces, un día prendí el televisor. Tenía mucho tiempo sin hacerlo. Estaba todo empolvado. El control estaba debajo del sillón, pues nadie lo buscaba. Y empecé a buscar algo interesante. Fue ahí donde todo comenzó. Era el noticiero de las 5 de la tarde, y el conductor se veía un poco consternado, pues empezó a leer sus notas. Lo primero, lo de siempre, que nos salgamos por la pandemia, que nos cuidemos. Lo mismo, miles de muertos, miles de enfermos. Y cuando estaba a punto de cambiarle, empezó aquel reportaje que jamás olvidaré. La desaparición de niños. ¿En medio de una pandemia? ¿Cómo era posible? Si no salimos, no hablamos con nadie, no tenemos contacto con el mundo exterior. Eso era solo para adultos. Pero hubo algo que me llamó la atención, pues todos los niños desaparecían cada 24 de diciembre. De acuerdo con los reportes de los padres, esa noche todos los niños dormían. A muchos de ellos los llevaron a sus camas y los cobijaron ellos mismos. Entonces, ¿cómo era posible que desaparecieran sin dejar rastro? Entonces me puse a pensar, a imaginar qué es lo que podría estar pasando. ¿Quién estaría robando a esos niños? ¿Y para qué los querrían? Y entonces, agarré mi computadora y empecé a investigar. Me intrigaba mucho el saber por qué tanto niño desaparecido. Y entonces, me di cuenta que ya era diciembre. Solo teníamos 24 días para saber que otros niños desaparecieran. Eso me puso aún más nervioso, pues yo aún era un niño y fantaseaba con pelearme con ese tal robachicos, ese ladrón de niños. Así pasaron semanas, yo tratando de averiguar, pero pues ¿qué puede hacer un niño en su casa? Y sin poder salir, no mucho. Me obsesioné tanto que en mi cabeza solo había espacio para ese tema. Nada más anhelaba tanto poder resolver el caso como si fuera un policía de verdad, y apenas tenía 10 años. Un día, como era mi rutina, prendí la tele, al mismo noticiero de las 5, y con ella prendí mi computadora, pensando así tendría más material para conseguir. Mis padres, con tal de no estar haciendo travesuras, me dejaban ahí, viendo la tele o en mi computadora. Nunca me cuestionaban qué veía, y ese día fue raro, pues me quedé dormido, esperando la noticia, pero yo jamás me dormí a esas horas.
Me dio un sueño tremendo. No podía mantener mis ojos abiertos. Pareciera que no había dormido en días. Mi cuerpo se sentía muy pesado y mis párpados se cerraban. En verdad, no podía mantenerlos abiertos. Así que sin más, me quedé dormido. Un sueño tan profundo que no sé cuántas horas duré dormido. De pronto una corriente de aire súper frío me despertó. Y lo primero que pensé fue, dejé la ventana abierta. Ahorita me paro a cerrarla. En ese preciso instante, me di cuenta que no estaba en la casa. Y estaba en el piso de un extraño lugar. El lugar estaba lleno de paja. Pareciera que estuviera en un corral. Eran cercas blancas. Traté de pararme rápidamente, pero no pude, pues me sentía muy mareado. No podía mantenerme en pie. Así que bueno, pensé en tranquilizarme, pues tal vez el susto me tenía así de mareado. Pero cuando me di cuenta de lo que había a mi alrededor, me quedé en shock. Por algunos minutos miraba a todos lados. No podía creer lo que mis ojos veían. Estaba rodeado de niños, de muchos niños, pero había unos particularmente que estaban un poco llenitos. Se veía que hambre no pasaban, pero había otros como yo, bastante delgaditos. Muchos seguían dormidos, otros se veían asustados, y era natural, pues estábamos en un lugar que no era nuestro hogar, y hacía mucho frío. Como pude, me acerqué a otro niño, y le pregunté que si sabía dónde estábamos, pero estaba tan asustado que no me respondía. Estaba teniendo algún tipo de ataque de pánico. Solo gritaba por su papá y mamá, que lo ayudaran, que vinieran por él, que ya se portaría bien. Y en ese momento caí en cuenta, quizá era un castigo. Pero no, pues si yo no me porto mal, ¿qué está pasando? Y de la nada, a lo lejos escucho una risa muy particular. Y seguido de eso, nos decía que feliz Navidad a todos y que en un momento más tendríamos nuestros regalos. Pensé, ¿regalos? ¿Feliz Navidad? ¿De qué están hablando? Y de pronto, recordé que mi mamá alguna vez me platicó que cuando ella era niña, festejaban la Navidad y que un tal Santa y sus ayudantes, o algo así, venían del Polo Norte a traerle regalos por si se portaban bien. Y si eras un niño malo, solo te dejaban una pieza de carbón en tus zapatos. Pero jamás le creí, pues esas cosas no existen. Y a pesar de ser un niño de 10 años, no soy tan fácil de engañar. Y mientras pensaba todo esto, pensé realmente si era verdad todo lo que me decía mi mamá. Y si lo era, la persona que rió y habló tendría que conocerla. Claro, así tendría que ser. De pronto, la puerta de ese lugar se abrió rápidamente y allí estaba un señor gordo con cachetes rosados, una barba blanca, un traje rojo, unas botas negras. Era muy alto, gordo, y por su sonrisa en la cara parecía estar muy feliz. De repente se carcajeaba. Y detrás de él, muchas personas chiquititas. Eran como enanitos con trajes verdes y con rojo. Tenían gorritos, en forma de caramelos. Esto no podía ser verdad. Todo esto me lo platicó mi mamá alguna vez, mientras me cobijaba. Decía que un tal Santa Claus tenía muchos ayudantes, que eran personas pequeñitas, que le ayudaban incluso a vigilar a los niños, para ver cómo se portaban. Pero esto parecía un sueño. En verdad, me tallaba y me tallaba los ojos, pero todo seguía igual. Entonces, Santa Claus, como le decía a mi mamá, gritó, «¡Feliz Navidad! Escojan sus regalos». Y todas esas personitas brincaban de alegría, sonreían, pero no comprendían nada. Todos corrían por todos lados. Y lo que pasó después, no sé cómo describirlo. Esas personitas
se abalanzaban contra los niños. A todos los niños que estaban ahí dormiditos y otros despertando, los abrazaban y abrían su boca, grande, muy grande. Estaba llena de dientes filosos. Parecían sierras. Esos dientes eran algo espantoso. Orejas puntiagudas, los ojos rojos como la sangre, y así con su boca bien abierta. Comenzaron a morder a todos, arrancando pedazos de piel y carne. No podía creer lo que estaba presenciando. Era como una escena de película de terror. Niños corriendo, otros gritando, y otros ya estaban muertos, con sangre e intestinos por todos lados. Era escalofriante. Tomé la decisión de correr, pues no quería morir así, no de esa forma. Solo tenía 10 años, así que corrí lo más rápido que podía. Y ahí estaba de nuevo, Santa Claus. Se veía tan feliz. Entonces se me ocurrió, si voy y le digo que mi mamá lo conoce, le digo que me he portado bien, tal vez me deje ir. Entonces corrí y le grité, Santa, mi mamá me platicó de ti. No dejes que me hagan daño. Soy un niño bueno. Yo no me he portado mal. Entonces volteó a verme. Me dijo que me acercara. Estaba sentado en una silla. Era muy grande. Así que corrí tan rápido como pude a él, para que nadie me hiciera daño. Entonces me tomó de los brazos. Me sentó en su pierna izquierda. Y me dijo, claro que conozco a tu mamá. Ella y tú tienen los mismos ojos. Y jamás olvido una mirada inocente. Tu mamá era muy buena niña. Siempre lo fue. Sí, ella me platicaba de ti, pero solo pensé que eran historias para no dormir. No creí que fueras real. Entonces, en ese momento, su cara cambió. Y me dijo con un tono muy molesto, ese es el problema, que ya nadie cree en mí hoy. Es un día muy especial, el 24 de diciembre. Este día, yo solía llevar regalos a los niños buenos, esos niños que se portaban bien, así como tu mamá. Pero un día todo cambió. Ya nadie escribía cartas, nadie esperaba a Santa. Nosotros solíamos vivir del amor y la esperanza de todos los niños. Aquí en el Polo Norte jamás nos faltaba comida ni chocolate caliente, ni mucho menos galletas. Pero gracias a que nadie cree en nosotros, todo empezó a morir. Incluso mis renos y muchos de mis ayudantes. Es por eso que ahora, por falta de comida, en un acto desesperado de sobrevivencia, tenemos que comer niños. Si no, también moriríamos. Y eso no lo voy a permitir. Así que tú serás mi cena de esta Nochebuena. Los niños buenos tienen mejor sabor.